La Nochebuena siempre había sido sagrada en mi casa. Mi madre insistía en mantener vivas las tradiciones. La misma cena con turrón y polvorones, los mismos villancicos y, sin falta, los viejos álbumes de fotos familiares. Ese año no fue diferente, excepto que había traído a mi novio, Mateo, a casa por primera vez. Llevábamos un año juntos, y estaba emocionada por finalmente combinar mi pasado con mi presente. Vivíamos en un pequeño pueblo de Andalucía, donde las tradiciones navideñas se respiran en cada esquina. Las calles iluminadas con luces brillantes, el olor a castañas asadas en la plaza, y esa sensación de que, por unas semanas, todo el mundo se vuelve un poco más amable. Mi madre había preparado una cena espectacular: cordero asado, gambas al ajillo y, por supuesto, la receta de croquetas de jamón que mi abuela le había enseñado años atrás. Después de la cena, mi madre, alegre por el vino y la nostalgia, sacó los álbumes del armario. Los hojeó con orgullo, señalando mis dientes torcidos de bebé, mis años awkward de adolescente, y las innumerables fotos de vacaciones familiares en la costa de Málaga o nuestros viajes a Granada para ver la Alhambra. Mateo se reía conmigo, sosteniendo mi mano, haciendo preguntas sobre las personas en las fotos. Mi tía Carmen con su peinado imposible de los años 80, mi abuelo José con su boina eterna, incluso las fotos vergonzosas de mi primera comunión con ese vestido que ahora me parecía ridículo. Mateo parecía genuinamente interesado, hasta que dejó de estarlo. Al pasar una página, Mateo de repente se tensó a mi lado. Sus ojos se abrieron como platos, sus dedos temblaron. Apretó mi mano más fuerte que nunca. Luego susurró, casi sin aliento: ¿No lo ves? Me reí nerviosamente, pensando que estaba bromeando, pero la mirada en sus ojos me heló la sangre. ¿Ver qué?, pregunté. Y fue entonces cuando señaló una foto que había visto cientos de veces antes. La chimenea crepitaba en el salón, iluminando la estancia con una luz cálida y anaranjada. Afuera, el viento frío de diciembre golpeaba las ventanas. Mi padre, que acababa de volver de la cocina con más turrón, se acercó curioso para ver qué había causado tal reacción. «¿Qué pasa?», preguntó, ajustándose las gafas para mirar mejor. «Esta foto», dijo Mateo, señalando con un dedo que no podía mantener firme. «Hay alguien ahí». Mi madre frunció el ceño y se inclinó para ver mejor. «¿De qué estáis hablando, chicos?», preguntó con una sonrisa confundida, como si estuviéramos gastándole una broma, pero yo ya no podía responder, porque ahora lo veía también, y me preguntaba cómo era posible que nunca lo hubiera notado antes, cómo era posible que nadie lo hubiera visto. Durante todos estos años, había estado ahí, en nuestro álbum familiar, en nuestra sala, siendo parte de nuestras memorias sin que lo supiéramos. El ambiente alegre de la Nochebuena se disipó en un instante. La música navideña que sonaba de fondo, un villancico de Rafael, parecía ahora lejana, como si viniera de otra casa, de otra realidad. El calor acogedor del hogar se volvió sofocante, y aunque mi madre seguía sonriendo, confundida, pude ver en los ojos de mi padre que él también comenzaba a notarlo. Ese fue el momento exacto en que nuestra Navidad cambió para siempre. El momento en que una simple foto familiar desenterró algo que quizás debería haber permanecido oculto. Era una imagen sencilla. Yo, quizás con 7 u 8 años, sentada en mi cama abrazando a mi muñeca favorita, aquella Mariquita Pérez que mi abuela me había regalado. En la esquina de la habitación, junto al marco de la puerta, había algo, o alguien, una figura oscura, casi fundiéndose con las sombras, apenas visible. Su contorno era tenue, pero su rostro era inconfundible, pálido, con ojos hundidos y una boca torcida que sugería una sonrisa o un gruñido. Nunca lo había notado antes. Mateo temblaba. «¿Cómo es posible que nunca lo vieras? Está ahí, simplemente parado». Mi madre se acercó entrecerrando los ojos. «¿De qué estáis hablando?». No pude responder. La imagen ahora parecía pulsar en mi visión. Cuanto más miraba, más claro se volvía. Un extraño, en mi habitación infantil, en una foto tomada por mi padre, quien había fallecido hace 3 años. Mi corazón latía con fuerza mientras pasaba la página, buscando otras fotos tomadas más o menos en la misma época. Y ahí estaba otra vez, en el fondo de otra imagen, esta vez reflejado en mi ventana mientras yo soplaba las velas de mi tarta de cumpleaños. Y de nuevo,
apenas visible detrás de una cortina, siempre observando. Mateo se levantó, visiblemente perturbado. «Necesitamos hablar en privado», dijo. Lo seguí hasta el patio trasero, donde los naranjos que mi padre había plantado años atrás nos rodeaban con su aroma dulce. El aire frío de la noche sevillana me golpeó el rostro. A lo lejos se escuchaban villancicos de alguna casa vecina y las campanas de la iglesia de San Miguel anunciando la misa del gallo. Mateo encendió un cigarrillo con dedos temblorosos. «Lo vi antes», dijo. «Hace años, en un sueño. Te lo juro por Dios. Exactamente esa misma cara». El humo de su cigarrillo se mezclaba con el vaho de nuestras respiraciones en el aire frío. Las luces de colores que mi padre había colgado en los árboles parpadeaban suavemente, creando sombras que bailaban a nuestro alrededor. De repente, esas sombras que siempre me habían parecido festivas, ahora resultaban amenazadoras. «¿Qué quieres decir con que lo viste en un sueño?», pregunté, abrazándome a mí misma para combatir tanto el frío como el miedo que crecía dentro de mí. «Tenía 6 años», comenzó, mirando hacia la oscuridad del jardín como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. «Soñé que estaba en una habitación extraña que no reconocía. Un hombre estaba parado junto a la puerta, silencioso, inmóvil, observándome. Los detalles coinciden exactamente con la foto». Dio una calada profunda a su cigarrillo. Lo había olvidado, hasta ahora. Quería racionalizarlo. Tal vez era un amigo de la familia, un vecino, alguien que conocíamos. Pero la verdad era que no recordaba haber visto jamás a ese hombre en la vida real, y no tenía explicación para sus repetidas apariciones. Volvimos al interior de la casa. Mi madre había puesto agua para un té de manzanilla, intentando calmar los nervios que ahora flotaban en el ambiente como una niebla espesa. «Cuéntame exactamente qué es lo que habéis visto», pidió, con esa voz que usaba cuando yo era pequeña y tenía pesadillas. Volví a abrir el álbum, mostrándole la figura en la esquina de mi habitación. Al principio negó con la cabeza, como si no pudiera verlo. Luego, lentamente, su expresión cambió. El color abandonó su rostro. «Dios mío», susurró, dejando la taza de té en la mesa con un golpe seco que hizo que el líquido se derramara. «¿Lo ves ahora?», pregunté. Asintió, con los ojos fijos en la imagen. «Pero es imposible. Tu padre tomó esa foto. Yo estaba en la casa. ¿Cómo podría haber alguien ahí sin que lo notáramos?». Pasamos las páginas del álbum, encontrando al hombre en más fotos. 5 en total, todas tomadas en un periodo de 3 años. Siempre cerca, siempre observándome a mí. Mi madre se levantó de repente, como si hubiera recordado algo urgente. Se dirigió al aparador y sacó otro álbum, más antiguo, con las esquinas desgastadas y el lomo agrietado. «Hay algo que debo mostrarles», dijo con una voz que apenas reconocí. La voz de Mateo temblaba mientras describía su sueño con más detalle. Había estado en una habitación extraña que no reconocía, con paredes de un color amarillo pálido y una pequeña ventana con rejas decorativas de hierro forjado. Un hombre estaba junto a la puerta, silencioso, inmóvil, observando. Los detalles coincidían exactamente con la foto y con mi antigua habitación, una que Mateo nunca había visto antes de esta noche. «Lo olvidé durante años», dijo, «hasta ahora». Quería racionalizar lo que estaba pasando. Tal vez era un amigo de la familia, un vecino, alguien que conocíamos, pero la verdad era que no recordaba haber visto jamás a ese hombre en la vida real, y no tenía explicación para sus repetidas apariciones, ni para cómo Mateo podía haberlo soñado años atrás. Esa noche no pudimos dormir. Saqué todos los álbumes y los esparcí por el suelo del salón. Los examinamos, imagen por imagen. La figura aparecía en 5 fotografías diferentes a lo largo de 3 años, siempre cerca, siempre observándome a mí. Mi madre se unió a nosotros, con el rostro pálido ahora, pasando las páginas con dedos lentos e inseguros. Creo que recuerdo algo», dijo finalmente. Su voz era tranquila, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. «¿Solías hablar con alguien en tu habitación? Decías que se llamaba Señor Frío. Pensábamos que era un amigo imaginario. Pero una noche te encontré llorando debajo de la cama. No querías decir por qué». Hizo una pausa. «Después de eso, comenzaste a caminar dormida,
Y luego nos mudamos. El viejo reloj de pared de la sala marcaba las 3 de la madrugada. Afuera, la noche de Sevilla era silenciosa, interrumpida solo por el ocasional ladrido de un perro lejano o el ruido de algún trasnochador regresando a casa después de la misa del gallo. La casa de mi infancia, esa a la que habíamos regresado después de que mi padre muriera, ahora parecía un lugar extraño, lleno de rincones oscuros y secretos que no había notado antes. ¿Por qué nos mudamos, mamá?, pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. Mi madre se levantó y se dirigió a la pequeña vitrina donde guardaba las cosas de valor. De un cajón con llave sacó una caja de madera tallada que nunca había visto antes. La colocó en la mesa frente a nosotros y la abrió con manos temblorosas. «Tu padre nunca quiso que vieras esto», dijo. «Pensamos que era mejor olvidar, seguir adelante. Pero ahora…» sacó un sobre amarillento. «Creo que necesitas saber la verdad». Dentro del sobre había varias notas escritas en un papel arrugado. La letra era desordenada, casi infantil, pero las palabras eran claras. «La niña es especial. Debo protegerla. Ella me ve cuando nadie más puede». «Empezaron a aparecer en nuestro buzón», explicó mi madre. «Al principio pensamos que era una broma de mal gusto de algún vecino, pero luego encontramos una dentro de la casa, en tu habitación». Mi estómago se retorció. ¿Quién las escribió? Nunca lo supimos con certeza. La policía investigó, pero no encontraron nada concluyente. Un día, después de encontrarte bajo la cama, tu padre decidió que era suficiente. Nos mudamos a casa de la abuela en Cádiz, hasta que él encontró trabajo en Madrid. Mateo, que había estado en silencio, examinando las notas, levantó la mirada. «Hay algo más aquí», dijo, señalando el reverso de una de las notas. «Parece un dibujo». Era un boceto simple. Una casa, nuestra casa, con una X marcada en lo que parecía ser mi habitación. Y debajo, escritas en la misma letra desordenada, las palabras: «Siempre la veo. Ella también me ve». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. De repente, fragmentos de recuerdos empezaron a aflorar en mi mente. El señor frío sentado al borde de mi cama, contándome historias sobre niños que desaparecían. Sus manos heladas acariciando mi cabello mientras fingía dormir. El olor a tierra húmeda y algo más. Algo que no podía identificar, que impregnaba mi habitación algunas mañanas. «Yo creo que lo recuerdo», dije, con la voz apenas audible. Él venía por las noches. Me decía que era nuestro secreto, que nadie más podía verlo porque solo aparecía para niños especiales. Las palabras salían de mi boca como si fueran de otra persona, como si estuviera canalizando a mi yo de 7 años. Me amenazaba. Decía que si le contaba a alguien sobre él, lastimaría a papá y a ti. Mi madre soltó un sollozo ahogado. «¿Por qué nunca nos lo dijiste?» «Porque le tenía miedo», respondí, «y porque una parte de mí no estaba segura de si era real o no». Llegué a pensar que lo había imaginado. Mateo pasó su brazo alrededor de mis hombros. «Esto es más extraño de lo que pensaba», dijo. «¿Cómo es posible que yo lo soñara? Nunca había estado en Sevilla hasta ahora. Nunca conocí tu casa de la infancia». Mi madre, que había estado mirando las notas, levantó la cabeza de repente. «¿Qué dijiste que se llamaba en tu sueño?» «No tenía nombre», respondió Mateo. «Era solo una figura, un hombre mirándome». «Pero en el sueño», insistió mi madre. «¿Cómo sabías que estaba ahí? ¿Lo veías directamente o...?» «Lo veía a través de un espejo», dijo Mateo, frunciendo el ceño mientras intentaba recordar. «Estaba mirando un espejo y él apareció detrás de mí. No podía moverme, no podía gritar, solo podía verlo a través del reflejo». Mi madre palideció aún más. De la caja sacó una última nota, más amarillenta que las demás. «Tu padre encontró esto en el desván después de que nos mudamos. Nunca supimos cómo llegó allí. Me la entregó con mano temblorosa. Era una fotografía en blanco y negro de un hombre joven, vestido con ropa de otra época. En el reverso, una inscripción: Rodrigo Mendoza, 1932-1964. Y debajo, con la misma letra desordenada de las notas: «Los espejos son puertas. Algunos pueden verme. Ella puede verme. Pronto él también podrá». A la mañana siguiente,
Sentí la necesidad de volver a entrar en mi antigua habitación. No había cambiado mucho. Mi madre la había mantenido casi como un santuario. Las paredes seguían siendo de aquel amarillo pálido. La ventana con las rejas de hierro forjado típicas de las casas antiguas de Sevilla. Mateo me siguió en silencio. Nos quedamos un momento quietos, con el peso del pasado flotando en el aire. La luz de la mañana entraba oblicua por la ventana, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire. El crucifijo que mi abuela había insistido en colgar sobre mi cama seguía allí, junto con la pequeña estampa de la Virgen de la Macarena que mi padre me había regalado para mi primera comunión. De repente, recordé algo. Un viejo baúl de juguetes en el desván, lleno de cosas que habíamos empaquetado durante la mudanza. Quizás hubiera algo que pudiera explicar todo esto. Necesito revisar el desván, le dije a Mateo. Hay cosas allí que no he visto en años. Mi madre estaba en la cocina preparando café cuando pasamos por allí. ¿Dónde vais tan temprano? Al desván, respondí. Quiero revisar mis cosas viejas. Una sombra cruzó su rostro. Carmen, cariño, quizás sea mejor dejar el pasado en paz. Mamá, necesito saber. No puedo simplemente ignorar lo que hemos descubierto. Ella asintió lentamente, resignada. Las llaves del desván están en el cajón del aparador. Ten cuidado con la escalera, está vieja. Subimos por la estrecha escalera hasta el desván. El aire era denso y quieto, con ese olor característico a madera vieja y libros antiguos. La luz entraba tímidamente por una pequeña ventana circular, iluminando partículas de polvo que flotaban como diminutas estrellas. Encontramos el baúl en la esquina más alejada, cubierto por una sábana amarillenta. Dentro había juguetes rotos, dibujos, libros viejos, mis cuadernos del colegio Nuestra Señora del Rosario, con aquellas monjas estrictas que nos hacían rezar antes de cada clase, mis libros de cuentos de Gloria Fuertes y las revistas de Zipi y Zape que coleccionaba. Pero entre las páginas de un libro para colorear encontré algo más, una Polaroid. No estaba en ninguno de nuestros álbumes. Me mostraba en mi cama, durmiendo, y detrás de mí, más claro que nunca, estaba el hombre. Solo que esta vez, su mano se extendía hacia mí. Dejé caer la foto. Mis rodillas cedieron. Mateo la recogió, la miró fijamente, y luego me miró con terror. Esto no lo tomaron tus padres. Fue entonces cuando noté la escritura en el reverso. Decía, sigo observando. El aire en el desván se sintió más frío. Nos apresuramos a bajar. Llamé a la policía. Mientras esperábamos, mi madre sacó de su dormitorio una caja de metal que guardaba bajo llave. Hay algo más que deben saber, dijo, abriendo la caja con manos temblorosas. Dentro había recortes de periódicos amarillentos. El más antiguo, de El Correo de Andalucía, databa de 1964. El titular decía: desaparece profesor de la Escuela de San Bernardo tras acusaciones de comportamiento inapropiado con alumnos. La foto junto al artículo mostraba a un hombre joven, bien vestido, con el pelo peinado hacia atrás y una sonrisa tensa. Era él, el mismo hombre de las fotos, de los sueños de Mateo, el mismo señor frío que me visitaba de niña. Rodrigo Mendoza, leí en voz alta. Profesor de primaria de la Escuela de San Bernardo. Desaparecido tras ser acusado por varios padres de comportamiento inapropiado con niños. La policía lo busca para interrogarlo. Miré a mi madre, perpleja. ¿Cómo conseguiste esto? ¿Por qué lo guardaste? Tu abuela me lo dio cuando nos mudamos aquí, respondió. Esta casa perteneció a la familia Mendoza antes que a nosotros. La compramos en una subasta del banco, muy por debajo de su valor. Nadie la quería. Hizo una pausa. Tu abuela conocía las historias. Decían que Rodrigo Mendoza nunca abandonó realmente la casa, que de alguna manera seguía aquí. ¿Y aún así nos mudamos aquí? La incredulidad en mi voz era palpable. Tu padre no creía en fantasmas ni en supersticiones, dijo mi madre, con una sonrisa triste. Y yo tampoco hasta que empezaste a hablar del señor frío. Incluso entonces intentamos racionalizarlo. Los niños tienen amigos imaginarios, nos dijimos. Es normal. Había otro recorte, este de 1970. Hallados restos humanos en antigua casa de maestro desaparecido. El artículo mencionaba que durante unas reformas en la casa que había pertenecido a Rodrigo Mendoza,
Los obreros encontraron restos humanos en una pared. La policía determinó que eran los restos del propio Mendoza, que aparentemente se había suicidado, emparedándose a sí mismo en un espacio oculto de la casa. La casa se vendió varias veces después de eso, explicó mi madre. Nadie duraba mucho tiempo aquí. Siempre pasaba algo extraño. Luces que se encendían solas, objetos que desaparecían, voces en las paredes. Cuando la compramos, había estado vacía por casi 5 años. Mateo, que había estado examinando la Polaroid, levantó la vista. Esto no tiene sentido. Si Mendoza murió en 1970, ¿quién tomó esta foto de Carmen durmiendo? Esto es de los años 90, por el aspecto. Mi madre sacudió la cabeza. No lo sé. Por eso llamamos a la policía cuando encontramos las notas. Por eso nos mudamos. Pero nunca encontraron nada. El timbre de la puerta sonó, haciéndonos saltar a todos. La policía había llegado. 2 agentes jóvenes, un hombre y una mujer, entraron con expresión seria. Les mostramos todo: las fotos de los álbumes, las notas, la Polaroid, los recortes de periódico. El agente masculino, que se había presentado como inspector Ramírez, examinó todo con el ceño fruncido. Esto es perturbador, dijo finalmente, pero algunas de estas cosas parecen muy antiguas. No estoy seguro de qué podemos hacer ahora, tantos años después. Solo queremos entender qué pasó, dije, y asegurarnos de que no hay alguien vivo, escondido en nuestra casa. La agente Morales asintió. Vamos a revisar la casa completamente, por si acaso, y nos llevaremos estas evidencias para examinarlas más a fondo. Mientras hablábamos, escuchamos un ruido sordo proveniente del piso de arriba, como si algo pesado hubiera caído. Todos nos quedamos en silencio. Los agentes llegaron rápidamente. Al principio, pensaron que estábamos exagerando, hasta que les mostramos las fotos. Las tomaron en serio. Uno de ellos, el inspector Ramírez, frunció profundamente el ceño cuando vio la Polaroid. Esto me resulta familiar, dijo, e hizo una llamada. Lo que siguió fue un borrón de preguntas, escaneos y finalmente un equipo forense. ¿De verdad creen que hay algo aquí?, preguntó mi madre, nerviosa, mientras observaba a los técnicos desplegarse por nuestra casa con sus maletines y luces especiales. Señora Vega, tenemos un protocolo para estos casos, respondió la agente Morales con profesionalidad, pero pude detectar algo en su voz, una tensión que sugería que esto no era un procedimiento rutinario. Registraron la casa de arriba abajo. En mi antigua habitación, detrás de la pared del armario, descubrieron algo aterrador, un pequeño espacio oculto. Dentro había envoltorios de comida vacíos, mantas viejas y varias fotos más. Algunas eran mías, algunas eran de otros niños. El inspector Ramírez parecía físicamente enfermo cuando salió del espacio. Necesito hacer unas llamadas, dijo, alejándose para hablar por su móvil en voz baja. Los técnicos forenses trabajaron durante horas, recogiendo muestras, fotografiando, midiendo. Uno de ellos, un hombre mayor con gafas y expresión seria, se acercó a mí mientras esperábamos en la cocina. ¿Viviste en esta casa durante tu infancia?, preguntó. Asentí. Desde que tenía 5 años hasta los 10, más o menos. Luego nos mudamos a Madrid por el trabajo de mi padre. Volvimos después de que él falleciera, hace 3 años. ¿Y nunca notaste nada extraño? ¿Objetos que desaparecían, ruidos en las paredes? Iba a negar automáticamente, pero de repente recordé algo. Mis muñecas, dije lentamente. A veces aparecían en lugares diferentes a donde las había dejado, y había ruidos, como arañazos, pero mi madre decía que eran ratones. El técnico asintió, como si confirmara algo que ya sabía. Es común en estos casos. Los niños notan cosas que los adultos racionalizan. ¿Qué casos?, preguntó Mateo, que no se había separado de mí en todo el día. ¿Qué está pasando aquí? El inspector Ramírez volvió a la cocina, acompañado de un hombre mayor vestido de civil, con una placa colgando del cuello. Soy el comisario Jiménez, se presentó, especialista en casos de desapariciones no resueltas. Se sentó frente a nosotros con una carpeta gruesa. La abrió, revelando más recortes de periódicos, informes policiales y fotografías antiguas. Lo que han descubierto hoy, comenzó, podría estar relacionado con varios casos que llevamos investigando desde hace décadas. Desde los años 60,
Ha habido reportes de desapariciones de niños en Sevilla y alrededores, casos que nunca se resolvieron. Hizo una pausa. Muchas de las familias reportaron fenómenos similares antes de las desapariciones. Un extraño en fotografías familiares, notas inexplicables, un amigo invisible que los niños mencionaban. Mi madre soltó un sollozo. ¿Estás diciendo que alguien intentó secuestrar a mi hija? Estamos diciendo que es posible que su hija estuviera en peligro, sí, respondió el comisario. Pero lo que resulta desconcertante es la cronología. Las pruebas de ADN y las huellas dactilares encontradas en el espacio oculto corresponden a Rodrigo Mendoza. Pero eso es imposible, dije. Según los recortes que nos mostró mi madre, Mendoza murió en 1970. Yo ni siquiera había nacido. El comisario asintió. Exactamente. Y aquí es donde este caso se vuelve complicado. Nos explicó que las pruebas forenses indicaban que alguien había estado viviendo intermitentemente en el espacio oculto de nuestra casa durante décadas. La última evidencia de ocupación databa de 1998, justo antes de que nos mudáramos. Lo que no podemos explicar, continuó, es cómo las huellas y el ADN coinciden con Mendoza. Los restos encontrados en 1970 fueron identificados positivamente como suyos, mediante registros dentales. La tarde avanzaba mientras los investigadores continuaban su trabajo. Mi madre y yo permanecíamos en la cocina, demasiado conmocionadas para movernos. Mateo salió al patio a fumar, acompañado por uno de los agentes que insistió en que nadie debía estar solo. «Señora Vega», dijo la agente Morales, sentándose junto a mi madre. ¿Notó algo inusual cuando se mudaron a esta casa por primera vez? Mi madre pareció hundirse en sí misma. Había cosas que ignoré. Tomó aire. La casa siempre estaba fría, especialmente la habitación de Carmen. A veces encontraba las ventanas abiertas por la mañana, aunque estaba segura de haberlas cerrado la noche anterior. Y una vez se detuvo, como si le costara continuar. «Sí», la animó la agente. «Una vez vi a un hombre en el jardín, mirando hacia la ventana de Carmen. Cuando salí a confrontarlo, había desaparecido. Le dije a mi marido, pero él pensó que era un vecino curioso o un vendedor. Después de eso, instalamos rejas en todas las ventanas. Mientras hablaban, uno de los técnicos forenses entró corriendo a la cocina. «Comisario, tiene que ver esto», dijo, jadeando. «Hemos encontrado algo más detrás de la pared del sótano». Todos seguimos al comisario hasta el sótano, un espacio que siempre había evitado de niña porque me daba miedo su oscuridad y humedad. Los técnicos habían retirado parte de una pared de ladrillo, revelando otra cavidad. Esta era más grande que la del armario, casi como una pequeña habitación. El comisario entró primero, iluminando el espacio con una linterna potente. Lo que vimos nos dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, cientos de ellas, de niños diferentes. Debajo de cada foto, había nombres y fechas escritos con la misma letra desordenada de las notas. En el centro de la habitación había una mesa con un viejo cuaderno encuadernado en cuero. «No toquen nada», ordenó el comisario, pero ya era demasiado tarde. Mateo había tomado el cuaderno y lo había abierto. «Es un diario», dijo, con la voz quebrada. «Empieza en 1964. El comisario le quitó el cuaderno de las manos con guantes puestos. «Esto es evidencia, señor. No debe manipularla». Pero todos habíamos visto lo suficiente. El diario estaba escrito con la misma letra de las notas, y en la primera página, una inscripción. «Los espejos son puertas. La muerte es solo otro umbral. Vuelvo porque debo. Los niños especiales me ven. Me necesitan». Un escalofrío recorrió la habitación. No era solo el frío del sótano, sino algo más profundo, como si algo antiguo y malévolo hubiera dejado su huella en aquel espacio. «Salgamos de aquí», dijo el comisario. «El equipo forense necesita procesar esto adecuadamente». Mientras subíamos las escaleras, la luz del sótano parpadeó. Por un instante, todos nos quedamos a oscuras. Sentí una mano fría rozar mi nuca y un susurro en mi oído. «Siempre fuiste especial, Carmen», grité, encendiendo mi linterna del móvil frenéticamente. La luz volvió un segundo después. Todos me miraban, preocupados. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo abrazándome. «Alguien me tocó», dije temblando.
y me susurró al oído. Los agentes intercambiaron miradas. «Estábamos todos aquí, señorita Vega», dijo uno. «Nadie estaba cerca de usted, pero yo sabía lo que había sentido. Y por la expresión en el rostro de mi madre, ella también lo sabía. El señor Frío seguía aquí. De alguna manera, Rodrigo Mendoza nunca se había ido realmente. El descubrimiento conmocionó a nuestro barrio de Triana. Los equipos de noticias llegaron. Los vecinos estaban horrorizados. Mi madre se culpaba por no haber notado las señales antes, por descartar los indicios. Pero, ¿cómo podría alguien haber sabido? El hombre, finalmente identificado como Rodrigo Mendoza, nunca fue atrapado. Había vivido en las sombras, su presencia solo confirmada, a través de las terribles cosas que dejó atrás. La investigación se extendió durante semanas. El diario encontrado en el sótano proporcionó detalles escalofriantes. Mendoza había sido un maestro de primaria en los años 60, obsesionado con lo que él llamaba niños especiales, niños que, según él, podían ver cosas que otros no podían. Su diario documentaba cómo había identificado a estos niños y cómo los había estudiado. Pero lo más perturbador eran las entradas posteriores a 1970, cuando supuestamente había muerto. Las páginas describían cómo había encontrado una manera de existir entre mundos, utilizando espejos como portales. Escribía sobre cómo podía observar a las familias sin ser visto, excepto por los niños con el don. Hay pasajes aquí que sugieren que Mendoza creía haber encontrado una manera de trascender la muerte, explicó el comisario Jiménez durante una de nuestras numerosas entrevistas. Habla de rituales, de sacrificios. Es el trabajo de una mente profundamente perturbada. «¿Pero cómo explica las fotos recientes?», preguntó Mateo. «Las huellas frescas, el ADN». El comisario suspiró. «Tenemos dos teorías. La primera es que Mendoza no murió en 1970, que los restos identificados pertenecían a otra persona. Quizás falsificó su muerte para escapar de la investigación policial. La segunda es que alguien más, quizás un discípulo o alguien obsesionado con su caso, ha estado continuando su trabajo. Ninguna explicación me parecía satisfactoria. No explicaban los recuerdos que tenía del señor Frío, ni cómo Mateo podía haberlo soñado años antes de conocerme. Durante semanas no pude dormir. Seguía imaginándolo detrás de mí, justo fuera de mi campo de visión. Mateo se quedó conmigo todo el tiempo, sus propias pesadillas volviendo con más fuerza que nunca. Ambos nos sentíamos marcados, como si hubiéramos sobrevivido a algo que no quería dejarnos ir. La terapia ayudó, un poco, pero algunas noches todavía me despierto llorando. Un mes después del descubrimiento, cuando la atención mediática comenzaba a disminuir, recibí una llamada del comisario Jiménez. Quería verme en privado, sin los otros investigadores. Nos encontramos en una cafetería cerca de la catedral, lejos de mi barrio donde todos conocían ya la historia. «Hay algo que no incluimos en el informe oficial», dijo, después de asegurarse de que nadie nos escuchaba. Sacó una fotografía del bolsillo interior de su chaqueta. «Encontramos esto en una caja fuerte oculta en la habitación del sótano. No sabemos qué significa». Era una fotografía en blanco y negro, vieja y descolorida. Mostraba a un grupo de niños frente a una escuela. Detrás de ellos, un maestro joven, Mendoza, reconocí. Sonreía a la cámara, pero lo que me heló la sangre fue lo que vi en la primera fila de niños. «Este niño», dije, señalando a un pequeño de unos 6 años. «Se parece exactamente a Mateo». El comisario asintió gravemente. «La foto es de 1963. El niño se llamaba Miguel Sánchez. Desapareció una semana después de que se tomara esta foto. Nunca lo encontraron». «Esto es imposible», susurré. «Mateo nació en 1990. No puede ser el mismo niño». «Por supuesto que no», concordó el comisario. «Pero el parecido es inquietante. ¿Ha mencionado Mateo alguna conexión familiar con Sevilla? ¿Algún pariente que viviera aquí en los años 60? Sacudí la cabeza. Su familia es de Valencia. Nunca habían estado en Andalucía hasta que vino conmigo. El comisario guardó la foto. «Hay otra cosa. Hemos estado investigando otros casos similares. Casas donde las familias reportaron fenómenos extraños, especialmente relacionados con niños. En 3 de estos casos,
encontramos espacios ocultos similares a los de su casa, y en todos ellos había fotos de niños que se parecían asombrosamente a otros niños que vivieron en esas mismas casas décadas después. ¿Qué está sugiriendo?, pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta. No estoy sugiriendo nada oficial, dijo cuidadosamente, pero extraoficialmente. Hay cosas que la ciencia forense no puede explicar, cosas que van más allá de nuestro entendimiento racional. Volvimos a la casa esa noche. Mateo y yo nos habíamos estado quedando en un hotel desde el descubrimiento. Mi madre había decidido venderla. Ya tenía un comprador interesado, a pesar de la historia reciente. Algunas personas están atraídas por lo macabro, había comentado con amargura. Necesitábamos recoger más de nuestras pertenencias. La casa estaba silenciosa, vacía, con ese aire peculiar que tienen los espacios que saben que pronto serán abandonados. Mientras empacábamos, Mateo encontró algo detrás de mi mesita de noche, una pequeña caja de metal que no recordaba haber visto antes. Dentro había un antiguo reloj de bolsillo de plata. En la tapa interior, grabado en letra cursiva, estaba el nombre Miguel Sánchez. «Este no es mío», dije. Nunca lo había visto. Mateo lo tomó con manos temblorosas. «Yo sí», dijo en voz baja. «Lo he visto antes, en mis sueños. Esa noche, dormimos en el hotel por última vez. A la mañana siguiente, nos mudaríamos definitivamente a Valencia, lejos de Sevilla y sus fantasmas. Pero mientras me acostaba, escuché un susurro familiar en mi oído. Los espejos son puertas, Carmen, y algunas puertas nunca se cierran del todo. Me levanté de un salto, encendiendo todas las luces. Mateo se despertó, alarmado. «¿Qué pasa?». Miré alrededor frenéticamente, pero no había nadie más en la habitación. Solo nuestros reflejos en el espejo del armario. Y por un instante, tan breve que podría haberlo imaginado, creí ver una tercera figura entre nosotros. Una sonrisa familiar. Unos ojos hundidos que me habían observado durante toda mi infancia. Ahora, cada Navidad, evito los álbumes de fotos. Mantengo mi infancia encerrada en cajas, lejos de mi alcance. Nunca descubrí cómo se tomaron esas fotos, o cómo llegaron allí, pero a veces, tarde en la noche, escucho crujidos en mis paredes, y me pregunto, ¿y si nunca nos dejó realmente? Mateo y yo nos casamos el año pasado. Vivimos en un pequeño apartamento en Valencia, cerca del mar. Estamos bien, la mayor parte del tiempo. Los terapeutas dicen que el trauma necesita tiempo para sanar, pero hay días en que noto a Mateo mirando fijamente los espejos, como si esperara ver algo, o a alguien, aparecer en ellos. Y a veces, cuando paso junto a una superficie reflectante, un escaparate, un charco después de la lluvia, el espejo del baño empañado por la ducha, creo ver una figura familiar observándome desde el otro lado, una figura que no debería estar allí. La semana pasada, encontré algo que me heló la sangre, una Polaroid en nuestro buzón. Una foto de nuestro dormitorio, tomada desde la esquina, mientras dormíamos, y en el reverso, con aquella letra que nunca podré olvidar. Los niños especiales tienen niños especiales. Estaré esperando. Estoy embarazada de 3 meses. No se lo he dicho a nadie todavía, ni siquiera a Mateo, pero de alguna manera, él lo sabe. Rodrigo Mendoza lo sabe.